Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio sobre el santuario. Nosotros somos el Ministerio Ayudadores y hoy estamos compartiendo contigo el tema número 9, titulado El lugar santísimo. El lugar santísimo era la parte más sagrada del santuario, la sala del trono del Altísimo. Uno de los muebles, que era el arca, contenía 3 objetos que estaban ocultos a la vista: las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, una vasija de oro con el maná y la vara del pastor de Aarón, que había florecido con flores de almendro. Sobre el arca estaba el propiciatorio y encima de él los 2 ángeles de oro. El lugar santísimo estaba lleno de una brillante luz de Dios, conocida como la Shequina. En el antiguo Israel, el día de la expiación era el día más solemne del año. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por el pecado de toda la nación. Si Jehová recibía el sacrificio, la nación quedaba limpia. Era una santa convocación en la que todo el pueblo debía humillarse delante de Dios, confesando sus pecados. El día de expiación era considerado el día más solemne del calendario religioso judío. Inclusive se le llamaba el sábado de sábados. Era el único día en que los hebreos ayunaban desde la tarde del día 9 a la tarde del día 10, y las personas confesaban sus pecados. Por un sacrificio especial, los pecados de un año eran cubiertos. Se hacía la expiación por todos los pecados de toda la nación y el tabernáculo. Era un día de humillación y un recordatorio de la santidad de Dios y el pecado del hombre. No obstante, el día de expiación era una provisión temporal que tenía que ser observada año tras año, hasta que Cristo vino como Cordero de Dios para quitar los pecados. Ya que no podía producir perfección en el corazón del hombre, pues un hombre imperfecto no podía ser un perfecto sumo sacerdote. Tampoco un sacrificio imperfecto no podría producir una limpia y perfecta conciencia. Uso, simbolismo y significado. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el día 10º del 7º mes, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario. Todos los años, el día de la expiación, se realizaba la misma ceremonia. Primero Aarón y después todos los sumos sacerdotes que lo sucedieron llevaron a cabo este servicio que era muy sagrado. En el antiguo Israel, el día de la expiación o Yom Kippur, como se le llamaba, era el día más solemne, donde Yom significa día y Kippur, cobertura, reconciliación, perdón, absolución, rescate por medio de un sustituto. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por el pecado de toda la nación. Si Jehová recibía el sacrificio, la nación quedaba limpia. Era una santa convocación en la que todo el pueblo debía humillarse delante de Dios, confesando sus pecados. Te invito a revivir con nosotros este gran día. Aarón se lavó con agua y dejó a un lado sus ropas normales de sumo sacerdote. Vistió su prenda de lino blanco. Luego, sacrificó algunos animales especiales. Para sí mismo y su familia tenía que presentar un ternero como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda de paz. Era indispensable expiar sus propios pecados antes de comenzar su ministerio a través del pueblo. Luego Aarón llenó un recipiente con carbones ardientes tomado del altar de bronce que estaba siempre encendido. Sobre las brasas echó 2 puñados de incienso pulverizado, que se quemó rápidamente, dejando una dulce fragancia en el ambiente. Siempre que entraba en el lugar santísimo,
La fragancia y espesa nube de incienso lo envolvía. Aarón se acercó al arca del pacto, llevando en las manos una vasija de oro llena de sangre de animales sacrificados. Sumergió el dedo en la sangre y roció con ella en el frente del propiciatorio, entre los dos querubines cubiertos. Después de la purificación personal de Aarón, se realizaba un segundo sacrificio. 2 machos cabríos perfectos eran llevados a la parte de afuera del santuario. Se echaba suertes y uno de los animales era elegido para el sacrificio expiatorio. La cabra era sacrificada y Aarón volvía a ingresar en el lugar santísimo donde estaba el arca, con la vasija que contenía sangre. Salpicaba esa sangre delante del propiciatorio 7 veces. Simbólicamente, la sangre de ese macho cabrío purificaba el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los sacrificios de todos los pecados acumulados del año. En un sentido espiritual, los pecados individuales eran perdonados, pero los registros de los mismos seguían allí. El día de la expiación era un símbolo del día del juicio final, cuando todos los pecados que hayan sido perdonados serán totalmente borrados. Al otro macho cabrío, llamado chivo expiatorio, lo ataban cerca del altar en el atrio. Cuando Aarón salía del santuario, llevaba sobre su persona todos los pecados que se habían acumulado en el santuario simbólicamente. El chivo expiatorio era llevado luego al desierto para que se muriera. El día de la expiación equivalía a un relato animado de la obra salvadora de Cristo. Primero, Él debía ser el cordero para el sacrificio, para cubrir todos nuestros pecados. Después de su muerte, ascendería al cielo para oficiar como sumo sacerdote. Allí usaría su propia sangre para cubrir nuestros pecados. Según la profecía bíblica, en 1844 comenzó la purificación del santuario celestial, como el día de la expiación para el pueblo de Israel. Cristo está realizando el proceso del juicio para todos los individuos. Cuando concluya su tarea, la suerte de cada persona habrá sido sellada. Los pecados de los justos serán perdonados. Los pecados de los impíos les serán transferidos a ellos mismos y a Satanás para que paguen por ellos. Es lo justo. Todos habrán tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Cordero, para que Él cubra el precio del pecado. Las personas que rechacen este don gratuito que Dios ofrece tendrán que llevar sus propios pecados. Todos los años, el pueblo de Israel presenciaba el desarrollo del plan de salvación y el juicio. Muchos comprendían su significado. Sin embargo, para algunos era tan solo un espectáculo, un ritual sin sentido. Para Israel, el día de la expiación era el día más grande del año. La palabra hebrea para expiación significa cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solo los cubrían. En este día, el pueblo confesaba sus pecados como nación y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que así pudieran ser cubiertos los pecados del pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado de su vida. Por último, el rito finalizaba
con el toque del shofar, que es un instrumento musical de viento fabricado con el cuerno de un animal puro. Este instrumento de viento es uno de los más antiguos conocido por el hombre, usado desde hace más de 4000 años. En el Año Nuevo judío se tocaba el shofar durante la ceremonia y el Día del Perdón. En el momento en que suena el shofar, imploramos a Dios desde la profundidad de nuestra alma. Este es un momento cuando nuestras almas están frente al Todopoderoso sin ninguna barrera. Podríamos decir que el shofar no es más que un sonido de una trompeta primitiva. Es importante recalcar que aunque el sumo sacerdote oficiaba en los ritos de expiación como mediador, él no era quien expiaba el pecado. Después de que se realizaba el ritual, Dios otorgaba el perdón. La expiación es algo que Dios realizaba por sí. Por medio de la expiación, Dios permitía que su amor fluyera hacia los pecadores. Así también, el acto de purificación no es por sí mismo expiación. Para la expiación, la ofrenda es presentada a Dios. Es un rescate, una satisfacción para satisfacer la perfección infinita y absoluta de la naturaleza y carácter de Dios, que aquí queda plenamente manifestado. Lo que Jesús está haciendo hoy en el lugar santísimo celestial puede ser real para cada uno de nosotros. Podemos aceptarlo como nuestro sacrificio por el pecado y nuestro sacerdote, o podemos pasarlo por alto y no pensar en él es rechazar la salvación. La decisión está en las manos de cada uno de nosotros. No te pierdas nuestro próximo estudio, el Arca del Pacto. Que Dios te bendiga y llene tu corazón de paz.